Buenos días. Iniciamos la sesión número 2 sobre la temática los efectos fiscales de las sentencias, en concreto, el abuso de derecho de la Unión Europea, los casos daneses. La ponencia tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos. Presentar a Estela Reventós Calvo de forma breve es tarea imposible. Os invito a buscar información sobre su trayectoria profesional, sobre todo a los jóvenes auditores y auditoras que se inician en este foro. Estela Reventós Calvo, actual presidenta de la DEAF, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho Fiscal por la misma universidad y ha desarrollado una amplia carrera profesional en el ámbito de la fiscalidad internacional y en materia de tributación de empresas. Su especialización la ha llevado a desarrollar su faceta de docente en varias universidades, Barcelona, Navarra, Pompeu Fabra, así como en numerosas otras instituciones españolas y europeas de prestigio internacional. Es, además, autora de numerosos artículos especializados en revistas y de publicaciones en materia tributaria y conferenciante habitual tanto en nuestro país como en el extranjero. Actualmente, Estela es socia de la sociedad Adwill. Estela también es miembro de prestigiosas organizaciones internacionales, como la Confederación de las Asociaciones Nacionales de Asesores Fiscales de la Unión Europea, entre otras. La nueva presidenta de la DEAF tiene un largo bagaje en dicha institución, a la que lleva ligada desde 1992. En el momento de su elección, Reventós Calvo aseguró haber escogido para la comisión la directiva, y cito textualmente, un grupo de compañeros de los que me siento especialmente orgullosa, porque, además de trabajar juntos, nos hemos convertido en amigos y así todo resulta infinitamente más fácil. Lo que no nos podíamos imaginar es que, nada más comenzar nuestro mandato en enero del 2020, nos íbamos a enfrentar al COVID-19 y todo lo que ello ha comportado. Bueno, y lo que comporta, porque la nueva realidad no es normal. En circunstancias realmente normales, ahora estaríamos en Sitges, hablando cordialmente entre todos y gozando de ese enclave privilegiado. Otro año será. Pero, a pesar de esta crisis, creo que la asociación ha estado a la altura que se le exigía y, como siempre, en defensa de los asesores fiscales y, por tanto, de sus clientes, que son los ciudadanos. Y en eso seguiremos, solos o en colaboración con todas aquellas organizaciones que compartan nuestros objetivos. Completa la formación de Estela la licenciatura en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Barcelona, que de hecho es su primera opción formativa antes de entrar en el mundo del derecho. Tiene, además, estudios de canto. Se confiesa enamorada de la ópera italiana, de la historia de Roma y de la arqueología. Estela, muchas gracias por tu participación en el presente foro. Y adelante con el tema el abuso de derecho de la Unión Europea, los casos daneses. Muchísimas gracias, Angélica, por tu presentación. Veo que realmente has mirado lo que yo había hecho antes de llegar a la presidencia de la EDAF. La verdad es que no sé si decir buenos días o buenas tardes, porque no sé cuándo ustedes verán esta filmación. Y de entrada ya me excuso porque a mí hablar, bueno, menos mal que veo la cara de Angélica, pero hablar a una pantalla sin ver las caras de las personas
con las que estoy compartiendo este momento me resulta francamente muy extraño, pero voy a intentar dar lo mejor de mí misma para que no se les haga pesado. Y espero y prometo que cuando el Fórum de Auditores me vuelva a invitar, allí estaré en representación de la edad. Creo que los auditores y los asesores fiscales compartimos muchas cosas, podemos trabajar magníficamente juntos y perseguir esos objetivos que Angélica ha mencionado, de defensa y de protección de los ciudadanos y de nuestra profesión también, claro, ¿por qué no? Teniendo en cuenta el auditorio, he buscado un tema o he elegido un tema que, a pesar de ser jurídico, puede tener un impacto importante en el trabajo de los auditores. Y son unas sentencias del Tribunal de Luxemburgo muy importantes, muy relevantes, a las que quizá fuera estrictamente del ámbito de los fiscalistas internacionales no se les ha prestado la suficiente atención, pero tienen unas consecuencias importantes. Podemos poner ya las diapositivas, por favor. El tema que he elegido, como les decía, es un tema muy jurídico, pero la consecuencia, y no voy a explicarlo en toda su amplitud, porque realmente comprende muchísimos conceptos, pero voy a explicar los rasgos fundamentales e intentar que se entienda la conclusión a que llegó el Tribunal de Justicia. Se trata de dos sentencias del año pasado, de 2019, que, puesto que cada una comprende varios casos acumulados, les llamamos, y todo el mundo lo entiende, porque si no los nombres son irrepetibles, los casos daneses. Las sentencias son del 29 de febrero de 2020. Como he dicho, son dos sentencias sobre varios casos acumulados. Una de las sentencias se refiere a la Directiva de Intereses y Cánones, a la que luego haremos referencia. Y como ven, eran 4 casos acumulados. La segunda sentencia, y la pongo detrás, porque es una sentencia que se inspira en la primera, lo cual, en mi opinión, la lleva a ciertos errores, pero claramente está redactada después. El origen fue la administración noruega. La administración noruega, en un caso, denegó la exención de la retención sobre intereses pagados por una sociedad noruega a unas sociedades de Luxemburgo, y en la de dividendos recuerdo que fue ya una petición inicial de lo que pensaba la administración noruega al respecto. Hay 3 datos que vale la pena analizar muy brevemente. Primero, las sentencias fueron dictadas por la Gran Sala. Es decir, cuando se reúnen en la Gran Sala se reúnen todos los jueces de la materia. Fue la administración noruega la que pidió que se hiciera por la Gran Sala, pero el hecho de que sea esta sala le da una mayor importancia a las sentencias. El segundo punto es que llevó un año de deliberaciones, es decir, entre que se conocieron las conclusiones del abogado general Kokot, hasta que se conocieron las sentencias pasó un año. No sé si quiere decir que pasaron un año buscando un consenso. Les recuerdo que en el Tribunal de Luxemburgo no hay votos particulares, es decir, las sentencias se votan y no se dice si hay alguien del tribunal que no esté de acuerdo. Por tanto, buscar un acuerdo lleva tiempo. Y hay otro punto que no está aquí, pero vale la pena mencionar, y es que, contrariamente a lo que suele pasar, el tribunal no siguió exactamente las conclusiones del abogado general. ¿A qué se refieren los hechos? Y voy a intentar resumirlo lo más fácilmente posible. Una sociedad noruega, o varias sociedades noruegas, pero para acotarlo, una sociedad noruega pagaba intereses en unos casos y dividendos en otros
a dos sociedades residentes, dos sociedades de la Unión Europea, en Luxemburgo y en Chipre respectivamente. Pero detrás de las sociedades luxemburguesa y chipriota, los accionistas o los inversores eran sociedades o fondos residentes en terceros estados, es decir, en estados no miembros de la Unión Europea, básicamente Estados Unidos. Es decir, sociedad noruega, sociedad intermedia luxemburguesa o chipriota y después, detrás de ellas, sociedades de fuera de la Unión o fondos de fuera de la Unión. ¿Qué conceptos analizó el Tribunal de Justicia? Aquí se utilizan varios conceptos jurídicos, porque la administración noruega de entrada dijo, oiga, a mí esto de que detrás de la administración de la sociedad luxemburguesa y de la sociedad chipriota haya inversores de terceros países, no me gusta. Y entonces envió una multitud de preguntas al Tribunal de Justicia que comprendía varios conceptos. Ya saben ustedes cómo se hace. Si se responde a la cuestión A en sentido positivo, entonces la cuestión B, ¿qué pasaría? Y si no, la cuestión C. La administración noruega contempló todos los supuestos posibles. Pero básicamente lo que se analiza es la cuestión del llamado beneficiario efectivo. Retengamos este concepto porque es muy importante. En segundo lugar, ¿cuál es la base legal? ¿Cuál es la base jurídica en la legislación de la Unión Europea para combatir el fraude o, en su caso, el abuso del derecho? ¿Y qué relevancia tienen los convenios de doble imposición firmados entre Noruega, Luxemburgo, Noruega, Chipre y Luxemburgo, Chipre con Estados Unidos o con otro país? Vamos a ver cómo se desarrolló el análisis. Empezamos por el primer grupo de casos, que es el grupo sobre intereses. En esta directiva, que es más reciente que la matriz filial que regula los dividendos, en esta directiva, repito, sí que se contempla la cláusula del beneficiario efectivo. Como ustedes sabrán, la primera vez que se conoció el término beneficiario efectivo fue en el modelo de convenio de doble imposición del año 1977, el modelo de convenio de la OCDE del año 1977. Y se incluyó en el artículo 10 de dividendos, 11 de intereses y 12 de cánones o royalties. Y ahí se decía que si el beneficiario efectivo es una sociedad, residente, una sociedad, una persona física residente en un Estado miembro. Con esto, lo que buscaba la OCDE era que realmente quien recibiera esas rentas fuera la persona que las iba a disfrutar, que no fuera un intermediario o un agente. Lo cierto es que durante los primeros años de la existencia de dicha cláusula de beneficiario efectivo, eso quedó más como una cláusula de estilo que otra cosa. Estoy hablando de los años 80, primeros 90. Poco a poco, la cláusula se fue haciendo más y más importante para prevenir que personas interpuestas pudieran gozar de los artículos del convenio. Entonces, vuelvo a lo que decía yo, la directiva de intereses y cánones, que fíjense es del año 2003, ya incorporó en su articulado varias menciones al concepto de beneficiario efectivo. Como ustedes saben, la directiva sobre intereses y cánones lo que hace es prohibir, entre sociedades vinculadas, prohibir que el Estado donde reside la sociedad que paga los cánones o los intereses efectúe una retención. Hay una serie de condicionantes, pero fíjense en el texto, una sociedad de un Estado miembro será tratada como el beneficiario efectivo de los intereses y cánones únicamente si recibe tales pagos en su propio beneficio y no en calidad de intermediario
esto es, de agente, depositario o mandatario. Hay que recordar que el modelo de la OCDE no da una definición de beneficiario efectivo. Hay unos comentarios que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En cambio, la directiva es un poco más precisa. ¿Qué se entiende por beneficiario efectivo? Si recibe los pagos en su propio beneficio. Y además, fijémonos que además de tener esta cláusula de beneficiario efectivo en varios artículos, tiene un artículo, el 5º, que dice exactamente fraude y abuso. La presente directiva no se opondrá a la aplicación de disposiciones nacionales o contractuales destinadas a impedir el fraude fiscal o los abusos. Punto 2. Los Estados miembros podrán denegar el amparo de la presente directiva o negarse a aplicarla a cualquier transacción cuyo móvil principal o uno de cuyos motivos principales sea el fraude, la evasión fiscal o el abuso. Fíjense que estamos hablando del año 2003. Ya entonces el combatir el fraude fiscal o dentro del seno de la Unión lo que se llama el abuso ya estaba muy presente en la mentalidad del legislador. Vamos por la directiva 2011. Cuidado, la directiva 2011 es una directiva mejorada sobre lo que era la 9435. En el 2011 el texto vamos a decir, se amplió, se cambió y tiene otro nombre. Pero la directiva original de matrices y filiales, que es la que regula el pago de los dividendos, es del año 90. Como ustedes saben, la directiva matriz filial lo que hace es imponer al Estado que paga los dividendos, al Estado donde es residente la sociedad que paga de los dividendos, la no imposición de una retención, y al Estado que recibe los dividendos la eliminación de la doble imposición económica, y la jurídica también, por supuesto, con unas ciertas condiciones, que se tenga un mínimo del 25% de la participación, que se haya tenido durante un tiempo, etc. Pero, contrariamente a lo que ocurre con la directiva de intereses y cánones, esta directiva, que es anterior, no contiene la cláusula de beneficiario efectivo. No dice nada. Es entre sociedades de dos Estados miembros. Lo único que contiene es el artículo 1.2, que dice: la presente directiva no será obstáculo para la aplicación de disposiciones nacionales, es decir, disposiciones internas del país que reparte los dividendos, o convencionales, es decir, disposiciones previstas en un convenio de doble imposición, que sean necesarias a fin de evitar fraudes y abusos. Es decir, la directiva, oiga, ustedes si tienen normas internas o han firmado con el otro, entre los dos países, un convenio de doble imposición que tiene normas para evitar fraudes o abusos, la directiva se lo permite. Pero como vemos, está redactada en términos mucho más light que la de intereses y cánones. ¿Qué pasa? En Noruega no había una ley interna. Fíjense que en los dos casos que hemos visto se habla de disposiciones nacionales o contractuales. Disposiciones internacionales en los casos daneses, domésticas en los casos daneses no había. Se había ido imponiendo por vía jurisprudencial un cierto concepto del fondo sobre la forma, pero no había ninguna disposición nacional o contractual en los convenios firmados entre Dinamarca, Luxemburgo y Chipre que previese el fraude fiscal. Entonces las autoridades danesas, claro, dijeron, bueno, en el caso de los cánones aún podemos aplicar en el artículo 5. En el caso de los dividendos, la base jurídica no existía. Pero algo les decía a la administración danesa que eso no podía ser. De ahí que preguntaran, oiga, vamos a ir buscando por toda la panoplia de normas que tenemos aplicables, donde tenemos beneficiarios efectivos, si hay algún principio general de la Unión que, aun no habiendo disposiciones internas o contractuales,
nos permita denegar la aplicación de estas directivas. En fin, explíqueme usted cómo puedo yo negar a la aplicación de las directivas a estas sociedades de Luxemburgo y de Chipre. Recordemos además una cosa, la sociedad luxemburguesa había facilitado a la administración noruega un certificado de residencia conforme la sociedad luxemburguesa era una auténtica sociedad luxemburguesa, una sociedad de la Unión Europea y tenía derecho a las directivas. Bien, después de todo el año, el tribunal, la gran sala, analizar el tema, llegó a las siguientes conclusiones, que luego explicaremos en detalle, pero la conclusión principal, mire usted, por encima de todo lo que usted me ha dicho, es decir, por el beneficiario efectivo, por las cláusulas contenidas en las directivas, por los convenios, hay un principio general, que es que la legislación de la Unión Europea no puede ser utilizada para fines abusivos o fraudulentos. Este principio, hay que mencionar, que ya se había establecido en diferentes sentencias, en muchas sentencias sobre las libertades fundamentales, casos de aduanas, casos de IVA. El principio ya se había aplicado a otros casos concretos. Pero aquí lo que hace el tribunal es elevar el principio general de que usted no puede basarse en el derecho de la Unión, ni en las libertades fundamentales, ni en las directivas, para aplicar una directiva con fines abusivos. Es más, no hace falta ni que este principio esté establecido en la legislación interna, aunque usted en su legislación, luego Dinamarca sí que lo había establecido en el año 2015, pero estos hechos eran anteriores. Pero aún así, aunque ustedes no tuvieran en su legislación interna ningún principio general de fraude o abuso del derecho de la Unión, es igual, ustedes aplican directamente el derecho de la Unión. ¿Cuándo se puede aplicar este principio? Pues mire, no hace falta que el fin abusivo, que es decir, aplicar el derecho de la Unión a quien no tiene derecho, sea la finalidad principal de la transacción. Puede haber otras finalidades para realizar una determinada transacción, pero si la finalidad esencial, aunque haya otras, es aprovechar indebidamente el derecho de la Unión, usted puede aplicar directamente el principio. Y fíjense hasta dónde no es que pueda, es que lo debe aplicar. Los Estados miembros deben aplicar el principio de que la legislación de la Unión no se aplica con fines abusivos. Lo tienen que aplicar los Estados, no se les da opción. ¿De dónde viene el abuso? Lo que venía a decir la administración noruega es que, oiga, quien se está beneficiando de la falta de retención sobre los intereses o los dividendos de la sociedad noruega, en realidad no es la sociedad luxemburguesa o la sociedad chipriota. En realidad no es una sociedad de la Unión Europea. Son sociedades o fondos que no pertenecen a la Unión Europea. Y lo único que hace la sociedad luxemburguesa o la sociedad chipriota es canalizar estos pagos sin retención utilizando abusivamente, mejor dicho, quien lo utiliza abusivamente serían los socios o prestamistas de estas sociedades, el derecho de la Unión para aprovecharse de la falta de retención en Noruega. Pero claro, la práctica abusiva, el abuso del derecho de la Unión, se tiene que demostrar. Entonces, ¿cómo se demuestra el derecho de la Unión? ¿Cómo demuestra un Estado miembro que existe una transacción abusiva? Dice el tribunal, tienen que concurrir, por un lado, una serie de circunstancias objetivas, de las que resulte que pese a haberse respetado formalmente, porque formalmente la sociedad luxemburguesa y la sociedad chipriota eran residentes en la Unión Europea, pese a haberse respetado formalmente las condiciones de la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa. ¿Cuál es el objetivo perseguido por dicha normativa?
que los otros residentes de la Unión perciban esas rentas sin la retención. Entonces, aunque formalmente ha sido así, en realidad quien percibe esas rentas no son residentes de la Unión. Y por otro lado, hace falta un elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención. O sea, la creación de estas estructuras intermedias. Hay que recordar además, aunque no están las diapositivas, se lo digo yo, la estructura, que era más complicada de lo que yo les he explicado, yo la he simplificado mucho, pero se había ido modificando a raíz de cambios normativos, tanto en Noruega como en los Estados Unidos, que eran los últimos perceptores. Habían ido adaptando la estructura a diferentes cambios normativos. Esto tampoco favorecía nada. Y entonces dice, bien, de acuerdo, se tiene que dar las características, las circunstancias objetivas y luego la intención, el carácter subjetivo, la intención de disfrutar del derecho de la Unión. Entonces dice, bueno, pero bien, ¿yo qué indicios tengo que analizar para saber si eso es así? Y el tribunal, basándose en toda la jurisprudencia anterior existente y basándose en estos dos casos, que ya digo, estos dos casos había habido ciertos movimientos y había unos determinados factores que influyen mucho en la sentencia. Porque la sentencia, y esto lo digo también, contradice sentencias anteriores, como Kofod y como Ekion. Entonces aquí el tribunal, claro, tiene que justificar esto. Y el tribunal da una serie de indicios que las autoridades fiscales pueden observar. Por ejemplo, la existencia de sociedades intermedias que no tengan una justificación económica. O sea, que tengan una justificación básicamente fiscal. Que no influyan, digamos, en el resultado económico del grupo, aparte del fiscal. Que la estructura presente un carácter puramente formal. Muy importante, que haya una transferencia casi inmediata o casi inmediata de la renta recibida, o de la renta íntegra o de casi toda la renta. Y que el beneficio, porque claro, el beneficio, se puede percibir un dividendo neto de 100. Y yo inmediatamente transfiero 95 a la sociedad no residente en la Unión Europea. Y dejo 5 para gravar. El beneficio gravable es poquito. Y además hay una transferencia directa. Hay una inmediatez. Era uno de los rasgos de estos casos. Había una inmediatez en la percepción del dividendo por parte de Luxemburgo y su transferencia. Después hay que analizar la sociedad intermedia. En este caso sería la luxemburguesa y la chipriota. Pero vale para cualquier caso. ¿Cuál es la gestión de la empresa? Mirar los estados contables. ¿Qué actividades hay en la empresa? ¿Hay realmente una actividad cierta? ¿O son realmente apuntes de la percepción de los dividendos, del reparto o de los intereses? ¿Qué esquema de fondos propios tiene? ¿Es una sociedad sólida o es una sociedad, digamos, con unos fondos propios, bueno, de aquella? ¿Qué costes y gastos reales? ¿Qué personal tiene? ¿Qué instalaciones? En una palabra, ¿qué actividad económica real desarrolla? Después hay que analizar también los contratos de financiación entre las diferentes sociedades. Esto, por supuesto, es en el caso de los intereses. Pero es que la mayoría de los razonamientos son los mismos en las dos sentencias. Y aquí ya les he dicho que en los casos analizados coincidían los cambios estructurales, los cambios en la estructura de las sociedades con cambios legislativos. Y esto al tribunal ya hay algo que le dice que eso no funciona. Por tanto, conclusión principal, y repito, el derecho de la Unión está por encima de cualquier otro, es una base legal por sí suficiente para denegar la aplicación de ese mismo derecho de la Unión
cuando se intenta utilizar con fines abusivos. Y además los Estados miembros tienen la obligación de aplicarlo. Pero luego hay otras conclusiones que son muy interesantes. Algunas van en la misma sentencia, en el mismo fallo, otras van simplemente en las consideraciones que van cayendo a lo largo del razonamiento. Es el estado de la fuente, en este caso Dinamarca, no sé si he dicho Noruega, perdón, me he equivocado, Dinamarca, siempre es Dinamarca. El Estado ha de probar la práctica abusiva. O sea, si usted quiere no aplicar el derecho de la Unión porque cree que se está aplicando fraudulentamente, bien, mire estos indicios, estado de la fuente, mire estas circunstancias objetivas y este carácter, esta intencionalidad subjetiva por parte de quien creó la estructura para beneficiarse. Y vea si realmente puede justificar ese carácter abusivo. Entonces las sociedades, también preguntaba al tribunal, oiga, resulta que, mire usted, Dinamarca tiene un convenio de doble imposición con Estados Unidos. Y curiosamente, sobre determinado tipo de rentas, la retención era cero. Es decir, que si prescindiendo de las sociedades intermedias yo hubiera percibido las rentas directamente de Estados Unidos, desde Dinamarca a Estados Unidos, igualmente la retención hubiera sido cero. Por tanto, mire usted a ver quién hay detrás de esa estructura supuestamente artificial y aplíquele el convenio. Y dice el Tribunal de Justicia, no. El Estado de la fuente, la Administración Fiscal del Estado de la fuente, tiene que probar la práctica abusiva, pero no tiene que indagar a ver quién hay más allá. No tiene que ir a ver si hay un acuerdo, un convenio de doble imposición entre la fuente y el último Estado que percibe los dividendos. Eso ya no es su problema. Y si usted me dice, oh, pues yo en el caso de haber aplicado directamente el convenio no hubiera tenido retención, pues entonces haber distribuido directamente los dividendos al tercer Estado, no haberse metido, lo digo muy coloquialmente, en crear estructuras intermedias. Por tanto, el hecho de que el Estado de la fuente tenga un convenio de doble imposición con el último Estado, el perceptor, es irrelevante. Y cuidado, eso lo dice el tribunal después de haberse remitido para la cuestión del beneficiario efectivo al modelo de convenio, que cuidado, el modelo de convenio ya sabemos que es un modelo que va variando. El abogado general había dicho, oiga, el concepto de beneficiario efectivo no puede ser el que utilizan los convenios de doble imposición, porque el modelo de convenio va evolucionando y el derecho de la Unión tiene que ser más estable. Yo, personalmente, como Estela Raventós, yo concuerdo con el abogado general. El derecho de la Unión tiene que ser independiente de lo que digan los convenios. Pero bueno, aquí metieron los convenios de por medio y llegaron a la conclusión que, oiga, en el sentido de la Unión, el beneficiario efectivo es el que puede decidir qué hacer con ese dinero. Con lo cual está claro, es decir, si se lo gasta, si se lo queda, con lo cual está claro que los luxemburgueses y los chipriotas, las sociedades luxemburguesas y chipriotas, no podían decidir qué hacer con ese dinero, lo tenían que pasar. El beneficiario efectivo es el que realmente tiene la capacidad de decisión de qué hace con esas rentas. No está obligado contractualmente a pasarlas más arriba. Y ahora viene una cosa que a mí me preocupa, y les advierto, todo esto que he explicado es para que cuando ustedes, auditando sociedades, vean estas distribuciones de dividendos, de cánones, de intereses a sociedades europeas de los Estados miembros, estén alerta para ver si realmente los beneficiarios efectivos son esos. Y luego dice, hay uno de los párrafos, concretamente el 111, de la sentencia sobre los dividendos, que, cuidado, no se incorpora al fallo, en el fallo no está, pero lo dice
así como quien no quiere la cosa y lo deja caer. Dice, incluso, aunque no haya abuso de derecho, o sea, fíjense ustedes, aunque realmente no haya abuso de derecho, porque el tribunal dice, bueno, se le pregunta, y si no hay abuso de derecho, dice, cuidado, aunque no haya abuso de derecho, la directiva matriz filial, no dice nada, la de intereses no lo dice, la directiva matriz filial no se puede aplicar cuando el beneficiario efectivo no sea residente de un Estado miembro. Esto es de tremenda importancia. Repito, no está en el fallo, está en uno de los párrafos del razonamiento. Pero ¿esto qué está diciendo? Pues mire usted, cuando los socios de una sociedad no sean residentes en ese Estado o en otro Estado miembro, y aunque no haya abuso, es decir, aunque no se den todas esas condiciones que hemos visto, esos indicios, esas circunstancias objetivas o esa intención, si el beneficiario último de los dividendos no es residente en la Unión Europea, usted no aplique la directiva matriz filial. Esta es una frase que a mí me preocupa especialmente por cómo pueda ser aplicada por administraciones fiscales de los Estados miembros en el futuro. Esto, ya he dicho, es unas sentencias a las que quizá fuera del ámbito estrictamente de los fiscalistas internacionales se ha prestado poca atención. Pero cuidado, no se ha quedado en una sentencia, por más importante que sea, es que ya tenemos la aplicación práctica. El Tribunal Económico Administrativo Central emitió una resolución el 8 de octubre del año pasado, 8 de octubre del 2019, en que niega la aplicación de la Directiva de Intereses y Cánones a la distribución de intereses hecha por una sociedad española a una sociedad holandesa, hasta aquí bien, las dos residentes en la Unión Europea, pero sociedad holandesa que luego tenía que pasar esos intereses a la beneficiaria última, que era una sociedad andorrana. Andorra no es un paraíso fiscal, pero tampoco es Unión Europea, por más cerca que quede. Con lo cual, tenemos un beneficiario último que no es residente fiscal en la Unión Europea. Y entonces el TEAC, precisamente, llega a esa conclusión basándose en la sentencia sobre intereses que hemos analizado en la última media hora. Y con esto ya termino. Espero que, a pesar de que es un argumento muy jurídico, sin embargo, las conclusiones les resulten lo suficientemente claras en su tarea de auditar cuentas de las sociedades. Y me despido esperando que me vuelvan a invitar en un futuro a Sitges, espero, o a cualquier otro sitio bonito donde se celebre el fórum, y la asociación estará encantada y yo misma estaré encantada de asistir. Muchas gracias a todos.